Illuminati. Es que es oír esa palabra y se disparan las alarmas, ¿no? Control mundial, nuevo orden. Casi parece inevitable. Totalmente. Es un nombre cargado, sí. Pero hoy la idea es ir más allá del mito moderno. Exacto. Queremos centrarnos en los Illuminatis históricos, los de verdad. Esa sociedad secreta que surgió en Baviera, allá por el siglo XVIII. Eso es. Vamos a intentar separar el grano de la paja basándonos en lo que nos dicen las fuentes documentales, sobre todo la información que se recoge en las enciclopedias serias. Porque el reto es ese, ¿verdad? Entender qué fue ese grupo que en realidad duró poquísimo tiempo. Muy poco, sí. Y cómo se convirtió en esta leyenda gigantesca que ha llegado hasta hoy. Pues esa es la misión, sí. Ver quiénes eran, qué querían de verdad, cómo se organizaban y, sobre todo, por qué desaparecieron tan rápido. Pero su sombra es tan alargada. Nada de especulaciones locas. Perfecto. Pues, si te parece, empezamos el viaje a Ingolstadt, Baviera, mediados de 1770. Venga. Y el primer nombre clave es Adam Weishaupt. ¿Quién era este hombre? Pues mira, Weishaupt era profesor. En 1773 consigue una cátedra de Derecho Canónico y Filosofía Práctica en la Universidad de Ingolstadt. Derecho canónico, pero él no era clérigo, ¿o sí? No, ahí está la clave. Era el único profesor laico, o sea, no religioso, en una universidad súper controlada por los jesuitas, bueno, por su influencia, porque la orden como tal ya había sido disuelta unos años antes, pero seguían mandando mucho allí. Me imagino el ambiente. ¿Tensión? Muchísima. Las fuentes hablan de que Weishaupt sentía que lo ninguneaban constantemente, que intentaban quitarle autoridad por ser laico. Y claro, esa frustración le llevó a un anticlericalismo muy fuerte. Y a buscar ideas alternativas, supongo. La Ilustración estaba en pleno apogeo. Exacto. La Aufklärung, que decían en Alemania. Weishaupt quería difundir esas ideas ilustradas. La razón, la crítica al poder absoluto, la separación de Iglesia y Estado. Pero chocaba frontalmente con el control de la Iglesia en la universidad y en Baviera en general. Entonces necesitaba una forma discreta de hacerlo. Uno piensa en la masonería, que ya existía. Sí, pero parece que al principio no le interesó mucho. Ah, ¿no? ¿Por qué? Pues por dos cosas, principalmente. La consideraba cara y, sobre todo, creía que no era el vehículo adecuado para sus ideas, que eran bastante más radicales, sobre todo en lo anticlerical. Quería algo suyo, vale. Así que decide crear su propia sociedad secreta. Eso es. El 1 de mayo de 1776. Él y 4 estudiantes de confianza. Fundan el, atención al nombre, Bund der Perfektibilisten. El pacto de los perfectibilistas. Suena un poco intenso, ¿no? Ja, sí, un poco sí. No duró mucho el nombre, la verdad. Sonaba raro hasta para ellos. Me lo imagino. ¿Y cómo se llamaron al final? Para abril de 1778 ya eran el Illuminatenorden, la Orden de los Illuminati. Mucho más sonoro. Y adoptaron símbolos y alias, ¿no? Como en las películas. Pues sí. El símbolo era el búho de Minerva, el de la sabiduría, claro. Y los alias eran para protegerse. Weishaupt era Spartacus, los estudiantes, pues Ajax, Agatón, Tiberius, Erasmus Roteradamus. Aunque parece que a Erasmus, un tal Sutor, lo echaron pronto. Sí, por indolente, dicen los papeles. Vamos, que no daba palo al agua, supongo. Ja, vale. ¿Y cómo empezaron a crecer? ¿Quién reclutaba? Al principio, gran parte del trabajo recayó en uno de los estudiantes Franz Saber von Massenhausen, alias. Era muy activo, sobre todo en Múnich. ¿En la capital? Sí, y allí consiguió reclutar a alguien importante, Xavier von Zwack. Era un antiguo alumno de Weishaupt que empezaba a hacer carrera en la administración bávara. Pero Massenhausen, Ajax, parece que dio algunos problemas, ¿no? Sí, era un poco impulsivo. Proponía gente que no encajaba, generaba roces, incluso hubo líos con dinero de la orden, sospechas de que se quedó con algo. Al final se fue de Baviera y perdió el interés. Un poco desastre, sí. Vaya. Entonces, Zwack tomó las riendas en Múnich. Sí, y con otro enfoque. Zwack era más práctico, buscaba gente más madura, con más influencia. Reclutó, por ejemplo, a Anton von Hertel, que era amigo de Weishaupt de la infancia. ¿Y crecieron mucho al principio? Bueno, poco a poco. Empezaron siendo 6, contando a Weishaupt, luego 12. Para finales del verano de 1778 eran unos 27. No muchos, pero ya organizados en 5 comandos con nombres secretos claro. Múnich era Atenas, Ingolstadt era Eleusis.
ese tipo de cosas. ¿Y la estructura interna era muy complicada? Al principio no demasiado. 3 grados básicos: novicio, minerval e iluminado minerval. ¿Rituales complejos y todo eso? Solo para el grado minerval, parece. Ahí sí había una ceremonia más elaborada, con sus signos secretos, contraseña, lo típico. ¿Y Weishaupt cómo controlaba todo? Pues montó un sistema bastante controlador, la verdad. Los miembros se tenían que espiar unos a otros, informar sobre la conducta y los progresos de los demás a sus superiores, y todo llegaba a Weishaupt, claro. Uf, qué agobio. Sí, sí. El órgano de gobierno se llamaba Areópago, y los que reclutaban nuevos miembros eran los insinuantes. ¿A quién buscaban exactamente? ¿Cuál era el perfil ideal? Los estatutos iniciales decían: cristianos, de buena reputación, eso activamente. Y excluían a judíos, paganos, mujeres, monjes, y ojo, a miembros de otras sociedades secretas. Al principio no querían masones. ¿Y qué tipo de persona preferían? Pues buscaban gente con dinero, dóciles, esto es interesante, con ganas de aprender y jóvenes, entre 18 y 30 años preferiblemente. ¿Y los objetivos que declaraban, aparte de la ilustración? Pues luchar contra la superstición, el oscurantismo, una palabra muy de la época, la influencia de la religión en la política, los abusos del gobierno. Hay una frase muy buena en sus papeles fundacionales, algo así como poner fin a las maquinaciones de los proveedores de injusticia, controlarlos sin dominarlos. Suena muy idealista, ¿no? Mejorar el mundo en secreto. Muy ilustrado, sí. La idea de que con la razón y la discreción se podía mejorar moralmente a la gente y a través de ellos a la sociedad. Vale, tenemos el grupo montado, creciendo poquito a poco en Baviera, pero antes dijiste que Weishaupt no quería saber nada de los masones. ¿Y eso cambió? Sí, cambió. Fue una decisión puramente práctica. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta de que la masonería, aunque no le gustara del todo, ya tenía una estructura, tenía rituales que podía adaptar y sobre todo tenía una red enorme de gente ya interesada en ideas progresistas y en el rollo secreto. Era un caladero perfecto para reclutar. Así que decidió infiltrarse. ¿O cómo? Bueno, más bien unirse para ver qué había. En febrero de 1777, él mismo se inició en una logia de Múnich, Prudence, que seguía el rito de la estricta observancia. La estricta observancia. ¿Qué era eso? Era un sistema masónico muy popular entonces en Alemania, un poco fantasioso, con leyendas sobre caballeros templarios y secretos ocultos. Weishaupt entró ahí. ¿Y encontró los grandes secretos que buscaba? Pues parece que no. Los grados básicos de la masonería le supieron a poco. No era la filosofía profunda que él esperaba. Pero aún así siguió por ese camino. Sí, porque Zoak, su hombre en Múnich, le contó algo que le dijo un cura italiano, un tal Abbé Marotti. Le dijo que los verdaderos secretos masónicos estaban ligados a la religión antigua, a los misterios de la iglesia primitiva. Y eso sí le interesó a Weishaupt. Le reforzó la idea de que había que relacionarse con la masonería, no darle la espalda. ¿Y cómo lo hicieron? Crearon su propia logia. Exacto. Primero buscaron como legitimidad masónica. Consiguieron una patente de una gran logia importante de Prusia, la Royal York sur Freundschaft. Y con eso, en marzo de 1779, fundaron su propia logia en Múnich. La controlaban ellos, claro. Claro. La llamaron Theodor zum Guten Rat, Teodoro del Buen Consejo, un nombre elegido a propósito para halagar al elector de Baviera, Carlos Teodoro. Muy listos. Y me imagino que esa logia, Teodor, se llenó de Illuminatis. Enseguida. Era su cuartel general masónico, por así decirlo. Pero querían más autonomía. Más todavía. Sí, querían depender de una obediencia más prestigiosa y menos alemana, digamos. Así que contactaron con la logia Union de Frankfurt, que dependía de la Gran Logia de Inglaterra. Y a través de ellos consiguieron que su logia Theodor fuera independiente de los prusianos. Ahora podían crear ellos mismos otras logias. O sea que este movimiento hacia la masonería fue fundamental. Absolutamente. Fue lo que les permitió crecer de verdad. Y sobre todo atraer a la figura que lo cambiaría todo. El barón Adolf von Knigge, a finales de 1780. Knigge. Siempre sale Knigge cuando se habla de los Illuminati. ¿Por qué fue tan importante? Pues porque Knigge era un fichaje estrella. Era noble, del norte de Alemania, diplomático, escritor. Y sobre todo era un masón muy importante, muy bien relacionado, también en la estricta observancia esa.
y tenía sus propias ideas de reforma social y masónica, pero no sabía cómo llevarlas a cabo. Estaba frustrado. ¿Y cómo dio con los Illuminati? ¿Le buscaron ellos? Le contactó un miembro de la orden, un oficial bávaro llamado Costanzo Marchese di Costanzo. Le habló de una sociedad secreta que ya estaba trabajando justo en lo que Knigge quería: fomentar la virtud, la ciencia, proteger a la gente del despotismo. Le vendió la moto, vamos. Exacto. Y Knigge picó. Además, Weishaupt le tiró el anzuelo prometiéndole acceso a ciencias secretas superiores y apoyo para sus investigaciones sobre alquimia, que era algo que le interesaba mucho a Knigge y a mucha gente en esa época. Le ofrecieron justo lo que buscaba, un proyecto y secretos. Eso es. Pero Weishaupt fue listo. No le soltó prenda de los supuestos secretos superiores enseguida. ¿Ah, no? No. Primero le dijo: demuestra tu valía, recluta tú mismo entre tus contactos masones. Una prueba de lealtad, ¿no? Y de capacidad. Y Knigge lo hizo. Tuvo mucho éxito. Atrajo a masones importantes al grado básico, el Minerval. Pero claro, él mismo se estaba impacientando. Le habían prometido maravillas y ni él accedía a ellas ni podía contar nada a los que reclutaba. La situación era tensa. Y ahí es cuando Weishaupt tiene que confesar, ¿no? El gran secreto. Que no había secreto. Tal cual. Knigge ya amenazaba con irse y llevarse a toda su gente, así que Weishaupt, en enero de 1781, no tuvo más remedio que decirle la verdad, que lo de los superiores desconocidos, lo de que la orden era antiquísima, era todo inventado. ¿Mentira? Una invención para atraer gente, sí, y que los grados superiores, los grandes secretos, simplemente no existían. No estaban ni escritos. ¡Qué fuerte! Yo me habría ido dando un portazo. ¿Y Knigge? Pues, sorprendentemente, reaccionó con calma. Era un tipo pragmático. Vio la oportunidad. ¿Oportunidad? Sí. Weishaupt lo necesitaba desesperadamente. Necesitaba su capacidad de organización, sus contactos. Así que le dijo: vale, no existen. Pues, invéntatelos tú. Le dio carta blanca para diseñar y escribir todos los grados superiores que faltaban. O sea que Knigge pasó de recluta a arquitecto jefe de la orden. Exactamente. Ahora podían moldear a los Illuminati a su gusto, y se puso a ello. Viajó a Baviera en noviembre de 1781. No solo a escribir rituales, sino también a intentar poner paz, porque ya había muchas tensiones internas. El Areópago, el Consejo de Gobierno, se quejaba de que Weishaupt era un dictador. ¿Y qué problemas vio Knigge cuando llegó allí, al núcleo? Pues vio dos cosas claras. Una, que en algunos sitios los líderes eran muy jóvenes, inexpertos, claro, eran los estudiantes del principio. Y dos, que el rollo tan antirreligioso de Weishaupt era un problema para reclutar a masones importantes, sobre todo en el norte de Alemania, que eran protestantes y más moderados. Vale, ¿y qué hizo con esa carta blanca que le dio Weishaupt? Pues diseñar un sistema de grados nuevo, mucho más complejo y, muy importante, muy parecido a la estructura masónica para que fuera fácil atraer masones. Lo propuso en enero de 1782. ¿Cómo era ese sistema? Tenía como 3 niveles. Clase A, el vivero, con los grados iniciales: novicio, minerval, illuminatus menor. Clase B, los grados masónicos. Aquí metió los 3 grados básicos de la masonería: aprendiz, compañero, maestro. Y los conectó con otros grados de inspiración escocesa, que estaban de moda. ¿Y la clase 3? Los secretos máximos. Esos eran los misterios. Había misterios menores, sacerdote y príncipe, y misterios mayores, mago y rey. Aunque estos últimos, los de mago y rey, es muy probable que nunca llegaran a escribirse del todo, o al menos a practicarse. Vaya currada se pegó Knigge. Desde luego. Y la estructura funcionó. Cambió la estrategia de expansión. ¿Cómo? Pues su idea era, en vez de ir uno a uno, vamos a por los jefes de las logias masónicas que ya existen. Reclutamos al venerable maestro, a los vigilantes, y una vez que los tenemos dentro, convencemos a toda la logia para que se una al sistema Illuminati. Muy hábil. Y funcionó. Funcionó de maravilla. Hay casos documentados, como una logia en Aquisgrán, La Constancia, que se pasó en bloque. Y claro, el resultado fue un crecimiento rapidísimo entre 1781 y 1783, sobre todo en el centro y sur de Alemania, y también en Austria.
Para la primavera de 1782 calculan que ya eran unos 300 miembros. Y ya no eran solo estudiantes. ¿Qué va? La mayoría ya eran profesionales, funcionarios, otros masones con experiencia. El perfil había cambiado totalmente. Has mencionado antes la estricta observancia, ese rito masónico. ¿Qué pasó con ellos? Pues mira qué casualidad. Justo en el verano de 1782 celebraron su última gran reunión, el convento de Wilhelmsbad. Estaban en crisis total. Nadie se creía ya sus historias de templarios. ¿Y los Illuminati fueron allí? Fueron, sí. No Weishaupt, pero sí un representante, Ferdinand von Dittfurth, con Knigge moviendo los hilos por detrás. Y se presentaron como la alternativa, como diciendo, dejad de buscar secretos templarios absurdos. Nosotros tenemos la razón, la estructura, el futuro. Y coló. En parte sí. El convento básicamente disolvió la estricta observancia tal como era, y eso dejó a muchos masones importantes descolocados, buscando algo nuevo. Y los Illuminati estaban ahí listos para pescar en río revuelto. Reclutaron a gente importante entonces. A muchísima. Por ejemplo, a Johann Bode, que era un escritor masónico súper influyente. Y consiguieron la simpatía o incluso la afiliación de nobles muy poderosos como Carlos de Hesse-Kassel o Fernando de Brunswick, que era una figura clave en la masonería alemana. O sea que casi consiguen controlar toda la masonería alemana. Lo intentaron. Quisieron crear una federación de logias alemanas bajo su control. Pero ahí se pasaron de listos. Fueron demasiado agresivos criticando otras ramas masónicas y generaron rechazo. ¿Y qué pasó? Pues que otras logias, sobre todo de Frankfurt, montaron su propia federación, la Alianza Ecléctica. Los Illuminati se unieron para intentar controlarla desde dentro, pero no lo consiguieron. Fue un pequeño fracaso estratégico. Pero aunque no consiguieran dominar toda la masonería organizada, seguían creciendo individualmente, ¿no? Sin parar, sobre todo en Baviera. Allí la cosa estaba calientita. ¿Por qué? Porque el elector, Carlos Teodoro, había empezado con algunas reformas liberales, pero luego dio marcha atrás, y eso creó mucho descontento. Además, la Iglesia tenía muchísimo poder. Era el caldo de cultivo perfecto para una sociedad secreta crítica como los Illuminati. ¿Y de cuánta gente estamos hablando en su momento de máximo apogeo? A ver, las cifras exactas son complicadas, pero los historiadores que han mirado los documentos identifican de forma fiable unos 650 miembros a finales de 1784. Solo 650. Weishaupt luego dijo que eran miles, ¿no? Sí, Weishaupt hablaba de 2500, pero seguramente contaba a todos los miembros de las logias masónicas que estaban afiliadas, no solo a los que habían pasado por los grados Illuminati propiamente dichos. Estaba inflando un poco las cifras, vamos. Pero aunque fueran solo 650, la clave era quiénes eran esos miembros, ¿no? Ahí está. La calidad era impresionante. Consiguieron atraer a gente de muchísimo nivel. ¿Cómo quién? Pues mira, se habla de Gode y Herder, los grandes escritores, aunque no está claro hasta qué punto se implicaron de verdad. Pero sí está confirmado que entraron nobles muy influyentes, como el duque Ernesto II de Sajonia-Gotha-Altenburgo, que fue quien luego protegió a Weishaupt, o el duque Fernando de Brunswick, que ya hemos mencionado. ¿Y fuera de Alemania? También, en Viena, por ejemplo, entraron figuras importantes de la corte del emperador José II, como el conde Colowrat o el barón van Swieten, que era famoso por ser el mecenas de Mozart. O sea, que tenían gente metida en sitios clave. Universidades, administraciones, cortes. Exacto. Eso les daba una influencia real, o al menos una percepción de influencia muy grande. Aunque no todo el mundo se dejó convencer, ¿verdad? Hubo gente importante que les dijo que no. Claro. Por ejemplo, un teólogo y fisiognomista suizo muy famoso, Lavater, los rechazó. No le gustaba el secretismo, no se fiaba de sus fines últimos. ¿Alguien más? Sí. Otro caso interesante es el de Christoph Friedrich Nicolai, un editor muy importante de Berlín. Se unió, pero se salió pronto, muy desilusionado. Decía que sus métodos eran peligrosos. Con tanto crecimiento y tanta gente importante metida, era normal que empezaran los problemas serios, ¿no? ¿Los enemigos? Inevitable. Y el enemigo principal, el gran rival, fueron los Rosacruces. Otra sociedad secreta. Sí, muy influyente también en esa época, sobre todo en Prusia. Pero eran la antítesis ideológica de los Illuminati. ¿En qué se diferenciaban tanto?
Pues en todo, casi. Los Rosacruces eran promonarquía, defendían la religión tradicional, les iba del rollo místico, la alquimia. Los Illuminati eran racionalistas, críticos con el poder absoluto, aunque no todos fueran republicanos, y sobre todo muy anticlericales. Chocaban frontalmente. Y supongo que los Rosacruces vieron a los Illuminati como una amenaza. Como una amenaza mortal. Especialmente un grupo muy poderoso de Rosacruces, en Prusia, liderado por un tal Weilmar, que luego llegó a ser ministro. Estos lanzaron una campaña brutal contra los Illuminati. ¿Acusándoles de qué? Pues de todo lo peor para la época, de ser ateos, de querer destruir la religión, de querer derrocar a los reyes, de ser revolucionarios. ¿Y esas acusaciones funcionaron? Calaron hondo, sí. Hubo denuncias en Austria, y lo peor fue que tuvieron ayuda desde dentro de los Illuminati. Una traición. Sí. Un miembro del Areópago, Joseph Utzschneider, a veces se dice que fue Bader, pero parece que fue Utzschneider, que estaba descontento, se pasó al bando Rosacruz, y les contó secretos, cómo funcionaban, quiénes eran miembros importantes. Un golpe muy duro. O sea, problemas fuera y problemas dentro, porque las tensiones internas también crecían, ¿no? Muchísimo. Ya no era solo el Areópago contra Weishaupt. La gran pelea era entre los dos pilares de la orden, Weishaupt y Knigge. Los dos fundadores, por así decirlo, del éxito. Exacto. La relación que había sido tan productiva se fue al traste. Weishaupt seguía queriendo controlarlo todo. Se metía en el trabajo de Knigge. Discutían por todo, por la dirección de la orden, por los rituales. ¿Hubo alguna bronca especialmente gorda que rompiera la cuerda? Sí, la hubo. Fue por el ritual del grado de sacerdote, uno de los que había diseñado Knigge. ¿Qué pasó con ese ritual? Pues que a muchos miembros les pareció decepcionante, incluso un poco infantil y además caro de poner en práctica. Y Weishaupt, en vez de asumir parte de la responsabilidad, le echó toda la culpa a Knigge, públicamente además. Uf, eso duele. Knigge se sintió traicionado, claro, y ya harto de todo, amenazó con contar la verdad. Que casi todos los rituales de los grados superiores se los había inventado él hacía 4 días. Una bomba. Podía desmontar todo el tinglado. Exacto. La amenaza era muy seria. Intentaron mediar algunas figuras importantes, incluso Goethe, pero no hubo manera. ¿Y cómo acabó? Pues con un acuerdo. Knigge se fue de la orden en julio de 1784. Le dieron una compensación económica, le devolvieron sus papeles y adiós muy buenas. ¡Qué pérdida para los Illuminati! Irreparable. Perdieron al tipo que mejor los organizaba, al que más gente atraía y al que mejor sabía defenderlos. La salida de Knigge fue realmente el principio del fin, y la caída final fue rapidísima. Y curiosamente no vino tanto por los ataques externos, sino por la propia torpeza de los miembros en Baviera. ¿Qué hicieron? Se volvieron indiscretos. Mucho. Empezaron a hablar más de la cuenta. Algunos presumían de la influencia que tenían, criticaban al gobierno del elector, a la Iglesia, ya sin tanto disimulo. El secreto se fue perdiendo. Empezaron a saberse nombres. Exacto. Empezaron a circular listas, más o menos fiables, de quiénes eran miembros. Y la opinión pública, que ya estaba calentita por las campañas de los Rosacruces y otros enemigos, empezó a verlos como una amenaza real. Se sospechaba que estaban infiltrados en el gobierno, ¿no? Sí, en la administración, en los tribunales, en la universidad. Se les echaba la culpa de cualquier panfleto anónimo que criticara a la Iglesia o al Estado, que los hubo y causaron mucho revuelo. ¿Y era verdad que tenían tanto poder? ¿O era exageración? Probablemente había algo de exageración por parte de sus enemigos, pero también había una base real. Hay pruebas de que miembros Illuminati que estaban en puestos importantes, por ejemplo en el Consejo Eclesiástico Bávaro o en la Universidad de Ingolstadt, sí que favorecían a otros miembros para conseguir ascensos o puestos. Eso creaba mucho resquemor, claro. ¿Y el elector Carlos Teodoro qué hizo ante todo esto? Pues presionado por todas partes, por su corte, por la Iglesia, por las denuncias, decidió cortar por lo sano. Entre 1784 y 1785 sacó varios decretos prohibiendo todas las sociedades secretas que no estuvieran autorizadas por él, y mencionaba a los Illuminati directamente. Hubo un decreto clave. Sí, el del 2 de marzo de 1785. Ese se considera el golpe mortal para la orden en Baviera. ¿Y qué pasó con los miembros? ¿Hubo persecución? Weishaupt perdió su cátedra en Ingolstadt y tuvo que huir. Se refugió en Gotha, bajo la protección del duque Ernesto II, que era miembro.
Otros Illuminati importantes fueron despedidos de sus cargos, algunos fueron investigados, otros tuvieron que renegar públicamente de la orden para salvar el pellejo. ¿Hubo detenciones? No parece que hubiera detenciones masivas ni juicios espectaculares, pero sí registros en casas de miembros clave, como la de Swack. Y ahí es donde encontraron... ¿Los papeles? Ahí es. Entre 1786 y 1787, la policía bávara se incautó de un montón de documentos internos de los Illuminati. Cartas, listas de miembros con sus alias, borradores de los rituales, los estatutos, todo. ¿Y qué hizo el gobierno con eso? Lo más dañino que podía hacer, publicarlo. En 1787 sacaron un libro titulado Algunos escritos originales de la Orden Illuminati. Publicaron sus secretos. Debió ser un escándalo. Tremendo. Imagínate, salió a la luz todo. Cómo reclutaban engañando a la gente, el sistema de espionaje mutuo, las peleas internas, los objetivos de influir en el Estado. Fue demoledor para su imagen. Pero esa publicación tuvo una consecuencia inesperada y mucho más duradera, ¿no? Coincidió con algo gordo que estaba pasando en Europa. Exacto. La publicación de los secretos Illuminati coincidió casi en el tiempo con el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Y ahí es donde la historia real de los Illuminati bávaros se empieza a mezclar con la leyenda negra de una forma explosiva. Es el momento en que aparecen dos libros que van a cambiarlo todo. Justo. Dos libros que se publican casi a la vez entre 1797 y 1798, y que van a fijar la imagen de los Illuminati para los siglos siguientes. ¿Cuáles son? Por un lado, las memorias para servir a la historia del jacobinismo, de un abate francés exiliado, Augustin Barruel, y por otro, pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa, de un académico escocés, John Robison. ¿Y qué decían estos libros? ¿Cuál era la tesis? Pues, aunque venían de sitios distintos, llegaron a la misma conclusión, que era una bomba. Decían que los Illuminati bávaros no habían desaparecido en 1785. Que seguían existiendo. Eso decían, que habían sobrevivido en secreto, infiltrándose en las logias masónicas de toda Europa, y que ellos eran la mano oculta, la verdadera causa detrás de los horrores de la Revolución Francesa, que todo era parte de una conspiración Illuminati para acabar con la religión y las monarquías. Una acusación brutal, y en un momento en que toda Europa estaba aterrorizada por la Revolución. Claro, cayó como una bomba. Los libros fueron un éxito de ventas brutal, se tradujeron a muchos idiomas, tuvieron un impacto enorme, sobre todo en Gran Bretaña y en Estados Unidos. También en Estados Unidos. Muchísimo. Allí, pastores muy conservadores como Jedediah Morse o Timothy Dwight empezaron a dar sermones diciendo que los Illuminati se habían infiltrado en América, que estaban detrás del partido de Thomas Jefferson. Imagínate el pánico. Llegó a afectar a las elecciones presidenciales de 1800, y la idea apareció hasta en novelas góticas de la época. Vale. Pero aquí tenemos que parar un momento y ser claros. Basándonos en la investigación histórica seria, en las fuentes que hemos manejado, ¿qué hay de verdad en eso que decían Barruel y Robinson? ¿Sobrevivieron los Illuminati bávaros y causaron la Revolución Francesa? A ver, la respuesta de los historiadores serios, como Vernon Stauffer, que es un clásico en esto, es bastante clara. No. No. Los Illuminati bávaros originales, la orden fundada por Weishaupt, como organización se desmanteló con la supresión de los años 80 del siglo XVIII. Sus líderes huyeron, se retractaron, las redes se deshicieron. La idea de que siguieron en secreto y que montaron la Revolución Francesa se considera hoy una invención de Barruel y Robinson. Una invención. ¿Por qué? Por miedo, por buscar culpables. Probablemente una mezcla de todo eso. Era una época muy convulsa, de mucho miedo al cambio, y era tentador encontrar una explicación simple y un culpable claro para algo tan complejo y aterrador como la Revolución. Y los Illuminati, con sus secretos recién publicados, eran el candidato perfecto. Pero aunque fuera una invención, esa idea, la del Illuminati como el gran conspirador mundial, es así que sobrevivió. ¿Y de qué manera? Arraigó de una forma increíble. Es asombroso cómo ha perdurado. Durante el siglo XIX, el XX y hasta hoy, la etiqueta Illuminati se ha usado una y otra vez para cualquier teoría de la conspiración que hable de una élite secreta que maneja el mundo desde las sombras, que busca un nuevo orden mundial. Se les echa la culpa de todo, ¿no? La Revolución Rusa, las guerras mundiales, el asesinato de Kennedy, el 11S. Siempre hay alguien que dice, «¡Fueron los Illuminati!». Exacto. Y a menudo se usa como prueba el ojo de la providencia que sale en el billete de $1. Sí, el ojo en la pirámide. Ese. Que en realidad tiene orígenes masónicos y religiosos mucho más antiguos, y no tiene nada que ver, que se sepa, con los Illuminati de Weishaupt.
pero se ha convertido en su símbolo no oficial en el mundo de la conspiración. La historia real del grupito bávaro ha quedado totalmente enterrada bajo toneladas de mito. ¿Y hoy en día hay grupos que se llamen Illuminati? Sí, sí los hay. Hay varias organizaciones, grupos fraternales, esotéricos, que usan el nombre. Algunos incluso dicen que son los herederos directos de Weishaupt. ¿Y lo son? Pues las fuentes académicas dicen que no hay ninguna prueba creíble de que haya una conexión real, una continuidad histórica. Parece más bien que usan el nombre porque tiene mucho tirón, ¿sabes?, para atraer gente. Pero no son una sociedad secreta con poder político real como las que imaginan las teorías. Operan más o menos abiertamente. Entonces, si hacemos un resumen rápido de todo lo que hemos visto. ¿Tuvimos un grupo histórico real? ¿Los Illuminati de Baviera? ¿Sí? Nacido de la Ilustración y del cabreo de Adam Weishaupt con la Iglesia. Creció mucho y muy rápido gracias a la habilidad organizativa de Knigge y a su estrategia de meterse en la masonería. Atrajo a gente muy influyente, eso es innegable. Pero las peleas internas, sobre todo entre Weishaupt y Knigge, y la reacción del gobierno bávaro, acabaron con ellos en apenas una década. Desaparecieron como grupo histórico. Exacto. Y casi al día siguiente, autores como Barruel y Robison cogieron su nombre, retorcieron su historia y crearon el monstruo, el arquetipo de la conspiración mundial moderna. Una leyenda que no tiene casi nada que ver con la realidad del grupo de Weishaupt, pero que sigue vivita y coleando. Lo cual nos lleva a una última pregunta, casi obligada. ¿Qué tiene esta idea? ¿Por qué nos fascina tanto la posibilidad de que exista una élite secreta, llámese Illuminati o como sea, moviendo los hilos del mundo? ¿Por qué esa idea es tan pegajosa, tan persistente, siglos después de que el grupo original desapareciera? ¿Qué dice eso de nosotros? De nuestra necesidad de encontrar explicaciones simples a cosas complejas, de nuestra desconfianza hacia el poder, o quizás del atractivo que siempre tiene lo oculto, lo secreto. Ahí lo dejamos, para darle vueltas.